Hola, hola. A todo ese montón de extraños trotskistas que hay al fondo, sí, entendemos vuestro entusiasmo, pero expresarlo un poquito más bajo, porfa, y tal, ¿vale? Muy bien, pues ahora vamos a continuar con las charlas. Yo dejo aquí, le he quitado un momento las ventajas de ser director, puedo subirme aquí a hablar y tan ricamente. Pero os dejo ya con la siguiente charla, que va a ser bien interesante. Recordando una vez más que habláis bajito los que estáis al fondo, porque aquí lo oímos todo y sabemos lo que andáis armando en casa. Venga, muchas gracias. Os dejo esto y continúa. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, un placer estar en Gijón. Viniendo del frío que hace en Madrid, encontrarse aquí en Gijón es una maravilla. Soy Félix García Hernán y tengo el inmenso privilegio de presentar la novela de mi querida amiga y compañera, además de editorial, Nuria de Año. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias a todos. Sí, yo la primera vez que oí hablar de tu novela, me lo comentaba Mercedes Castro, que trabaja en la editorial nuestra y con la que tengo muchísima amistad, y me decía, dice, Félix, tengo una novela maravillosa en las manos. Y yo, conociéndola, lo crítica que es, digo, esa novela la tengo que leer. Te tengo que decir, Nuria, que yo tu novela la he leído antes de saber que te iba a presentar aquí. Y me ha parecido una novela fascinante. Me llamaré Silver Stardust. Yo creo que, si me voy equivocando en algo, me vas corrigiendo. Es una novela que, con tres partes claramente diferenciadas, un prólogo y un epílogo maravillosos, de lo mejorcito que he leído nunca, y una zona central amplia que nos adentra en un viaje tremendo, ¿no? Que es esa época de los 12, 13 años tan absolutamente difícil para todos los que ya la hemos pasado, algunos hace ya unos cuantos años, y es un viaje iniciático que a mí me deslumbró por la maravilla de lo bien que está contada y cómo te llega al corazón. Además, hablando de una época, ahora lo contará ella muchísimo mejor que yo, en la que la droga, que tiene muchísimo peso en esta novela, todavía era una gran desconocida. No había llegado la famosa movida madrileña. Para los padres, esa época la droga aún no presentaba un peligro real. Vamos, de hecho, en aquella época lo peor que te podía pasar es que tu hijo se fuera a los billares. Y ya lo último, que dejara embarazada a alguien, ¿sabes? Eso ya sería lo último. Y nos encontramos con una sorpresa enorme. Te cedo la palabra y cuéntanos, porque seguro que tienes muchas más cosas que decir que yo. A ver, lo que yo he contado es un trozo de vida de este chaval que se llama Silvestre, pero al que todo el mundo le llama Silver. Y bueno, la novela empieza por el final. El primer capítulo vamos a saber cuál es el final del protagonista, ¿no? No hay trampa ni cartón, sabemos cómo acaba, sabemos que no va a acabar bien, porque ese primer capítulo lo que nos vamos a encontrar es con un antihéroe, con este Silver, que es una persona de 30 y tantos años, a finales, en el año 99, y es un antihéroe porque es un yonki, ¿no? Está enganchado a la heroína y le conocemos dentro de una cunda, de esos coches colectivos donde van los toxicómanos a los poblados a comprar su dosis de droga. Perfectamente narrada, porque yo estuve trabajando durante muchos años en el Hotel Villarreal, que estaba al lado de la Plaza de las Cortes, que es de donde salían las cundas. Entonces, digamos que en el centro de Madrid ver aquellos coches, aquellos Audis viejos con los que iban dentro, era algo que siempre me había impresionado, y lo narras a la perfección. Bueno, sí, es que me robaron el coche y casualmente tuve que pasar por uno de esos poblados y bueno, me impresionó mucho lo que vi y así empieza la historia. Entonces, ya os digo, empieza la historia con este personaje, con Silver, que es un antihéroe, porque un yonki es el antihéroe, y enseguida nos va a dar un salto en el tiempo, a mucho tiempo atrás, a mediados de los años 70, donde es un chaval con 12 años que es todo lo contrario, que es un héroe, que tiene toda la vida por delante, es un tipo brillante, es un tipo inteligente, es un tipo carismático y sobre todo es el ojito derecho de su padre. Es el ojito derecho de su padre
Y padre e hijo tienen una relación llena de complicidad, una relación pues que no es una relación habitual tampoco entre un padre y un hijo, porque más que un padre y un hijo parecen amigos. De hecho, ellos se consideran socios y cómplices y compañeros, y viajan juntos por toda España para ver jugar al Madrid fuera de casa. Y ahí pues tejen esta relación padre-hijo tan especial, con tanta complicidad, con tanta conexión entre ellos, ¿no? Entonces el centro de la novela, como decía Félix, esa parte de este niño de 12 años que va a pasar de ser un niño a ser un adulto, ¿no? Es ese lapso de tiempo. Pues le va a pasar algo muy fuerte, algo determinante que va a determinar el resto de su vida y que tiene que ver con su padre y cómo va a evolucionar esa relación tan aparentemente fabulosa que tiene con él, ¿no? Y luego, bueno, pues eso, la novela alterna dos tiempos, que es este Silver, este antihéroe, este Silver adulto y este niño, y pasa sobre todo en verano. Se narra uno de estos veranos de cuando éramos niños, ¿no? Un verano que además es analógico, es una vida analógica, una vida de los años 70, donde no había ni móviles, ni internet, ni nada que se le parezca. Y bueno, y es un verano con la familia y con los amigos. Y se habla mucho también, el fondo de la historia es la familia española de clase media en esos años 70, que bueno, es una familia típica en el sentido de que había una lucha generacional y una brecha generacional muy fuerte entre padres e hijos, entre los hermanos de Silver, porque Silver es el pequeño de una familia de 5 hermanos, y hay una quiebra generacional entre sus hermanos mayores y su padre. Tenemos la figura del padre, que con Silver es excepcional, pero con el resto de la familia y sobre todo con su mujer pues no lo es tanto, porque es el típico hombre hecho a sí mismo, machista, tirano, de aquí se hace lo que yo digo. Bueno, pues un señor muy de su época, ¿no? Muy de esa España preconstitucional. Y luego, bueno, pues tenemos todo ese mundo de la transición, pero la novela no entra en la política en ningún momento. O sea, se habla de la vida afectiva, como ha dicho antes Félix, de esa generación de la movida, y se cuenta esa parte, esa cara B, esa parte no tan brillante y tan efervescente de la movida madrileña que acabó muy mal y que acabó con muchas muertes de mucha gente joven. Sí, de hecho, había un momento en la novela que me emocioné muchísimo porque Silver tiene la misma edad que mi hermano Mario, que se quedó en el camino, como muchísimos jóvenes que se encontraron perdidos, entre otras cosas porque los padres seguramente no estaban preparados para la avalancha que vino después. Haces una disección total, quizá con una crítica incluso ácida de lo que era la clase media de aquella época, ¿no? Cómo estaban los roles tan perfectamente delimitados, el pater familias, cómo dominaba a la perfección lo que era la familia, la mujer totalmente subyugada a ella, los hijos con ese dilema siempre de ese complejo a mitad entre Electra y Edipo, de querer al padre hasta que, como les pasa a todos los jóvenes cuando cumplen 12, 13 años, que se les activa un virus que llevan dentro de la cabeza y los padres, que son Dios, pasan a ser el enemigo. Lo digo por experiencia, porque pasó con el mío, ¿no? Luego, eso sí, luego lo recuperas y pasan a ser amigos tuyos para siempre, ¿no? Pero eso está tremendamente bien dibujado. Luego hay una parte de tu novela que curiosamente es una subtrama, pero que me pareció muy bien narrada, que es toda la parte del fútbol. El fútbol tiene un peso específico en la novela. Se han hecho muy pocas novelas buenas de deporte, pero muy pocas. Y esta es una buena novela de deporte, porque mira que te he querido coger en fallos de resultados y de jugadores y demás. Al fin y al cabo soy seguidor del mismo equipo que Silver y no lo he conseguido, ¿no? ¿Cómo has hecho para incrustar también la historia deportiva dentro de la novela? Claro, el fútbol es lo que a mí me ha dado como el anclaje, ¿no? El hilo narrativo para ir construyendo las escenas las escenas del libro. Y el fútbol es lo que une al padre y al hijo, porque el fútbol une mucho a los padres y a los hijos, el fútbol une mucho a las familias. El fútbol es una especie de Navidad dominical que podemos celebrar todas las semanas, ¿no? A los que nos gusta el fútbol. La cosa más importante de las menos importantes. Exactamente. Y luego el fútbol tiene todo ese componente épico, ¿no? Y de superación. Y luego aparte es que el personaje, este niño, Silver,
tiene un don, tiene un talento para el fútbol. Tiene un talento para el fútbol y de hecho pues lo acaba fichando el Real Madrid de alevines, el Real Madrid de niños, y es su sueño. Entonces es un chaval que consigue su sueño con 12 años, pero que, como ya os he dicho, como la novela arranca por el final, pues vamos a ver que ese sueño se va a truncar, y de hecho ya en el título, que tiene ese futuro, ¿no? Me llamaré Silver Stardust. Lo de Silver Stardust es por un personaje de un disco de David Bowie que se llama Ziggy Stardust, y entonces ya vemos en el título del libro que tiene esa potencialidad, ese llegar a ser, ¿no? Ese futuro de me llamaré, porque después de ser futbolista quiere ser una estrella de rock, bueno, eso de los niños que quieren ser muchas cosas, ¿no? Y entonces ya vamos a ver que ese sueño que ha conseguido siendo tan pequeño, pues por una serie de cosas que le van a ocurrir, pues no lo va a llevar a cabo. Sí, además es también curioso lo que comentas de la cantidad de auténticos talentos que se quedan en los 12, 13 años y de ahí no pasan. Recuerdo, yo estudié en el Colegio San Viator, en Madrid, y estaba en la misma clase de Juan Antonio Corbalán, el jugador de baloncesto. El Madrid vino a ficharlo, pero no vino a fichar a Corbalán, vino a fichar a la auténtica estrella del colegio, que no era Corbalán. Como vieron a Corbalán jugar, se lo llevaron. Y la auténtica estrella se quedó en el camino, porque una cosa es tener talento y otra cosa es tener ilusión y tener ganas, ¿no? Como decían, ¿no? 90% de trabajo, 10% de inspiración, ¿no? Pues algo parecido. Claro, bueno, en el caso de Silver, aparte de que está en esa edad tan difícil, ¿no? De la preadolescencia, lo que pasa es que va a sufrir algo que realmente es, pues eso, no quiero desvelarlo, pero que es muy gordo, y entonces a ese momento de salida al mundo se une, digamos, una traición, y que le va a hacer replantearse pues sus sueños, su vida y cuáles van a ser sus objetivos, y entre sus objetivos pues ya no va a estar el triunfar como una estrella del fútbol. Y todo ese viaje que nos narras nos deja cogidos por el estómago desde que empieza la novela hasta que la terminas. Además, algo curioso porque creo que es tu primera novela, ¿no? Sí, es mi primera novela, sí. Me gustaría que me contaras, porque esto me lo has contado en Petit Comité, en privado, lo complicado que es colocar una novela, y además viniendo como vienes tú, que vienes de este mundo, que eres editora y que además una editora de prestigio en este país, y te resultó complicado colocar una novela tan buena, ¿no? Entonces, explícanos un poquito. Bueno, de prestigio, editora de prestigio tampoco, pero bueno, yo trabajo como editora ahora en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que es, no sé si lo conocéis, es una institución artística y cultural, que se hacen exposiciones, etcétera. Y he trabajado antes de este trabajo, he trabajado muchos años como editora de mesa. Editora de mesa somos las editoras que estamos ahí con el ordenador arreglando las novelas de los otros y editando, haciendo lo que se llama editing, que es pues que te llega una novela a la editorial y tú le tienes que dar cuerpo, perfilar los diálogos, perfilar alguna construcción de los personajes. Entonces, digamos que yo he hecho mucho trabajo de cocina en novelas para otros escritores, y aun sabiendo y aun conociendo de qué va esto y cómo se mueve este mundillo y tal, pues claro, yo tengo 51 años y es mi primera novela, y es muy difícil porque hay mucho edadismo, ¿no? Creo que se llama, y es muy difícil que una mujer de 50 años coloque una primera novela donde además no hay un género muy claro, porque mi novela no es una novela negra 100%, mi novela es una novela de iniciación, es una novela de redención, es una novela de personajes, y es una novela que está a punto de que pase algo que pasa en las novelas negras, que es una gran escabechina, pero os digo que al final no llega, digamos, a ser una novela negra clásica. Entonces, al no ser exactamente una novela de género, al yo no estar en redes sociales, al no escribir en medios y tal, esas son cosas que ahora las editoriales piden a los autores. Piden que sean jóvenes, piden que estén en medios, que escriban en algún medio, que tengan una vida muy activa en redes sociales, y yo pues no cumplía ninguno de esos requisitos. Entonces sí que alguna editorial me dijeron, en la agencia literaria me leyeron mails que les llegaban de la novela es magnífica, los diálogos son muy buenos, la construcción de los personajes es muy buena, la estructura es muy buena, es muy tierna, el personaje te enamoras de él, le quieres, le coges cariño,
pero esta autora no la conoce nadie, no escribe en ninguna parte y tiene 51 años y no la podemos publicar, así de claro. Y llegó al revés y bueno, se enamoró de la historia, se enamoró de Silver y aquí estamos. Bueno, al revés seguramente hace las cosas como dice su nombre, ¿no? Porque en mi caso yo empecé a escribir con 60. Llevo 6 novelas publicadas y ni soy mujer, ni estoy de buen ver, ¿sabes? Ni estaba en redes sociales. Comentaba, creo que el otro día contigo en la feria que estuvimos, que lo más sencillo de ser autor es escribir la novela. Lo complicado viene después, ¿no? Primero cuando la quieres colocar y cuando te piensas que lo que tienes es un auténtico tesoro, es una caja llena de diamantes y empiezas a pegarte golpes de un lado para otro, ¿no? Y a mí me decía Mercedes, no te rindas, porque esto es un trabajo, es una carrera de fondo y no te puedes rendir. Pero luego volvemos a lo que tú has comentado, que nos hemos educado en una época en la que pensábamos que las editoriales eran las que tenían que hacer todo ese trabajo de campo después, y no es así. El trabajo de campo lo tienes que hacer tú, porque tienes que estar en redes, tienes que estar viajando, tienes que estar presentando, tienes que seguir sembrando después de haber acabado la novela. Oiga, si yo ya tengo mi novela, ¿qué me está contando? Esto es problema de usted. Pues claro, el problema es nuestro. Ahora esto que se lleva tanto en YouTube de hágalo usted mismo, pues se puede aplicar muy bien a los escritores, porque aparte de que tú misma te escribes la novela, obviamente, también ahora cada vez más los autores tenemos que mover nosotros mismos mucho nuestra novela. Sí que ha cambiado también un poco el negocio en ese sentido, pero luego, bueno, es muy gratificante y es muy gratificante sobre todo los mensajes de los lectores que me llegan, de gente que no conozco de nada, que a lo mejor en un evento como este o han conocido el libro y luego me han pedido el correo y me han escrito correos de verdad muy bonitos, muy emocionantes, mensajes que me llegan, que realmente por eso es por lo que merece la pena. Tu novela está funcionando muy bien hasta tal punto de que tengo oído de que ya hay productoras interesadas en la historia. O sea sí, la han seleccionado en una iniciativa que hay entre una plataforma de productoras de audiovisual y las agencias literarias, y la seleccionaron entre 130 novelas como una de las 16 seleccionadas para llevarla para hacer una película o una serie, y hay algunas interesadas y bueno, me tienen que decir. Es verdad que la novela, tal y como está escrita por el estilo, es una novela muy visual. Es una novela donde es una historia donde tú lo puedes visualizar todo muy fácil, muy bien. Tiene un lenguaje además muy sin artificios, así muy afilado, bastante desnudo, que no es un guión de cine, pero que sí que no tiene mucha floritura. Digamos que no hago mucha literatura, entre comillas, ¿no? Es un estilo muy, pues eso, muy desnudo y muy directo, y todo muy visual. El lado oscuro de Carlitos Alcántara. El lado... Podría ser la cara B de Cuéntame, porque eso es una familia de muchos hermanos, es una familia de esa época, pero bueno, es lo que nunca nos contarían en Cuéntame, ¿no? Porque aparte la novela está llena de silencios, hay mucha tensión en esa familia, en la familia de Silver, como había mucha tensión en muchas familias en España en esos años en los que los hijos salían pues al mundo hippie, al mundo de la política, eran contestatarios. La música también era un ámbito y un espacio muy contestatario, a diferencia de ahora, ¿no? Que eso también ha cambiado un poco. Los niños no eran tan niños como son ahora, ¿no? Los niños no tenían, por ejemplo, ediciones de libros específicas, Robinson Crusoe para niños o todos los clásicos para niños. Los niños leíamos las novelas en negro sobre blanco como las mismas que leían los adultos. Y bueno, y sí, ya habla de toda esa época, que es la época en la que además es una novela en la que yo creo que nosotros los españoles nos identificamos mucho, y es lo que también me han comentado ya algún productor, que es muy fácil identificarte y muy fácil que te evoque tu propia vida, tu propia infancia, la vida de tus hermanos, de tu familia. En mi caso así fue. A mí me emocionó muchísimo.
Y lo que comentábamos al principio, lo difícil que es para los padres, ¿no? Y sobre todo para los de ahora, porque en la época nuestra el niño se encerraba o nos encerrábamos en la habitación y lo máximo que podías hacer era coger una novela de Apollinaire que tenías escondida y ponerte a leerla. Ahora cierran la puerta y no sabes si está hablando con lo que se piensa que es una niña de 15 años y resulta que es un señor de 65 que está en un sótano de Seattle. ¿Sabes? O sea, lo tienen muy complicado los padres ahora, ¿eh? Sí, ahora cambia mucho, pero hay una anécdota que me parece simpática, que la novela en la agencia literaria la leyeron toda la agencia, porque era el requisito para que cogieran o no la novela, es que le tenía que gustar a todo el equipo de la agencia. Y le gustó a todo el equipo de la agencia menos a la becaria, que tenía 20 años y que dijo, la novela está bien, pero es muy inverosímil, porque el niño tiene 12 años y va solo por la calle con sus amigos y fuman por la calle, incluso fuman porros. Y claro, y decía la chica, y es que esto es inverosímil, esto no hay quien se lo crea. Porque claro, era una chica de 20 años, pero es que efectivamente en los años 70 los niños eran más autónomos, hacían cosas solos, fumaban solos por la calle y fumaban incluso con 9 años. Y bueno, y son cosas que ahora a la gente joven igual les sorprenden, pero que son cosas que eran nuestra realidad en aquella época. Casi se puede decir que es una novela histórica porque sí, más o menos han pasado 50 años. Para que una novela se considere histórica tiene que pasar 50 años desde los hechos que cuenta y esta... Sí, es una crónica además perfecta de toda aquella época. ¿Qué va a pasar con Silver? Nos has dejado a todos con la miel en los labios. Sí, luego esa es otra cosa. La novela, como digo, yo lo que he querido contar es un trozo de vida de un personaje, ¿no? Como cuando conoces a alguien, tampoco nos conocemos toda la vida de nuestros amigos, ni de nuestras parejas, ni tú te conoces trozos de la vida de las personas. Y esto se conoce íntimamente al personaje porque lo vamos a conocer muy, muy a fondo, pero solo se conoce un trozo de vida y la novela tiene un final abierto y así acaba, abierto por lo menos para Silver y no para otros personajes y así acaba y no se sabe, ¿Estás escribiendo algo ya? Pues ahora me voy a encerrar ahora a escribir ya porque tengo ahí varios apuntes y cosas y sí, y quiero escribir otra historia y a lo mejor Silver es uno de los personajes, no lo tengo todavía muy claro. Porque antes decían que no hay nada que dure tanto como una novela en el tiempo y yo creo que no hay nada tan efímero como una novela. Escribes una novela y a los 20 días inmediatamente del Corte Inglés y de la feria y de la Casa del Libro te la retiran para meter una de las 250 que acaban de recibir, ¿no? Sí, se escribe mucho. Creo que se publican 10 libros cada hora en España, por lo que leí en un artículo hace poco. 10 libros cada hora son muchos libros, entonces, bueno, pues sí, hay que... La tirada media son de 150 ejemplares, me parece. La tirada media en España, ¿Ah, sí? 150 ejemplares. Poquitos. Y luego una cosa también muy curiosa, ¿no? Para mí, que soy una escritora novata, que es mi primera novela, y que he tardado bastante en escribirla, pues es que tú tardas mucho en escribirla, le das muchas vueltas, la vuelves a releer, afinas, reescribes y todo, y luego la gente te dice, me la he leído en 24 horas. Ah, claro. Y hace mucha ilusión, pero dices, joder, como algo que cuesta tanto, luego... Y luego hay una sensación de vacío, porque recibes las reseñas, que las tuyas están siendo buenísimas, está funcionando muy bien la novela, pero te queda una sensación de vacío de decir, bueno, ¿y ahora qué, no? Ahora no puedes parar, ¿no? Es el seguir, ¿no? Sí, es seguir. Leí ayer o el otro día algo que decía Jacques Simenon, que es un clásico de la novela policial, y decía que los escritores tenían vocación de infelicidad. Y es así, porque realmente escribes una novela y con todo lo que eso lleva, y luego no sé por qué tienes ganas de escribir otra, pero porque es un proceso muy emocionante y es un proceso muy gratificante, pero a veces también es un proceso muy duro. Pues por desgracia hay algo más efímero que una novela, que es una charla en Gijón, ¿sabes? Porque me están haciendo señas desde atrás. Tenemos tiempo para hacer, por si hay 3 minutos. Fantástico. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer algún tipo de pregunta o algo? La tenemos aquí a Nuria, estará encantada de contestaros. No. Bueno, pues mi consejo es que por favor leáis a Nuria. Es una obra
de arte lo que has escrito. Yo estoy encantado, estuve muy sorprendido. Y además es la clásica novela que va a vivir contigo. Conmigo va a vivir esta novela, va a vivir durante años. Me acordaré de ella, que es lo único que le pido a una novela cuando la termino, tanto las que he escrito como las que leo, que quede algún pozo en mí, que quede algo, ¿no?, dentro de ti, para que dentro de X tiempo te acuerdes de lo que has leído. Oh, qué bonito. El famoso legado. Qué Muchas bonito, gracias, Nuria. Félix, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si vas a firmar. Sí, Nuria va a estar aquí detrás firmando ejemplares y estará encantado en firmaros a todos los que queráis.